Buenas tardes, mi nombre es Angélica Niño y el día de hoy seré su tutora de química. Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de SEA Biblioteca Virtual. El día de hoy abordaremos temas de química básica como ácidos, bases y reacciones de neutralización y los temas de líquidos y fuerzas intermoleculares correspondientes a Química 1. Recuerden que todas las dudas que tengan pueden dejarlas en el formulario que se encuentra abajo en la descripción o en los comentarios de la transmisión. Espero que esta tutoría sea de su agrado. Entonces vamos a comenzar con ácidos, bases y reacciones de neutralización. Comenzamos con los ácidos. Como bien sabemos, los ácidos son sustancias que se ionizan en disoluciones acuosas para formar iones hidrógeno H+, debido a que el átomo de hidrógeno consiste en un protón y un electrón, el H+ es simplemente un protón. Así, los ácidos se conocen frecuentemente como donadores de protones. En la figura 4.6 se muestran los modelos moleculares de tres ácidos comunes. Tenemos el ácido clorhídrico, donde la esfera blanca representa el hidrógeno y la verde representa el cloro. El ácido nítrico, HNO3, donde la esfera blanca representa el hidrógeno, las esferas rojas representan el oxígeno y el átomo central de nitrógeno está representado de azul. Y tenemos el ácido acético, CH3COOH, donde las esferas blancas me representan el hidrógeno, las rojas el oxígeno y las negras el carbono. Los protones en disolución acuosa están solvatados por moléculas de agua, justo como lo están otros cationes. Por lo tanto, al escribir ecuaciones químicas que implican protones en agua, se expresa H+. Las moléculas de diferentes ácidos se ionizan para formar diferentes cantidades de iones H+. Tanto el HCl como el HNO3 son ácidos monopróticos, los cuales producen un ion H+ por molécula de ácido. El ácido sulfúrico H2SO4 es un ácido diprótico, ya que da dos iones H+ por molécula de ácido. La ionización del ácido sulfúrico H2SO4 y otros ácidos dipróticos ocurre en dos pasos. Tenemos que H2SO4 se ioniza en iones H+ y iones HSO4-, y que ese HSO4- se ioniza también en iones H+ y en iones SO4 2-. Aunque el H2SO4 es un electrolito fuerte, solo la primera ionización, es decir, la de la ecuación de arriba, es completa. Así, las disoluciones acuosas de ácido sulfúrico contienen una mezcla de iones H+, iones HSO4- e iones SO4 2-.
La molécula CH3COOH, el ácido acético, que se ha mencionado frecuentemente en el principal componente del vinagre, tiene 4 hidrógenos, como veíamos en la figura. Pero solo uno de ellos, el hidrógeno del grupo COOH, se ioniza en agua. Los otros 3 hidrógenos están unidos al carbono y no rompen sus enlaces carbono-hidrógeno en agua. Las bases son sustancias que aceptan y que reaccionan con iones H+. Las bases producen iones hidróxido o H- cuando se disuelven en agua. Los compuestos de hidróxidos iónicos como el hidróxido de sodio NaOH, el hidróxido de potasio KOH o el hidróxido de calcio CaOH2 se encuentran entre las bases más comunes. Cuando se disuelven en agua, se disocian en sus iones componentes e introducen iones OH- en la disolución. Los compuestos que no tienen iones OH- también pueden ser bases. Por ejemplo, el amoníaco NH3 es una base común. Cuando se añade agua, este acepta un ion H+ de la molécula de agua y entonces produce un ion OH-. Podemos ver en la figura la transferencia del ion hidrógeno. Una molécula de agua actúa como donador de protones, es decir, como un ácido, y el amoníaco participa como un receptor de protones, es decir, una base. Solo una fracción de las moléculas de NH3 reaccionan con el agua. En consecuencia, el amoníaco es un electrolito débil y podemos ver que esta reacción da como producto el ion amonio NH4+, más un ion hidroxilo OH-. Aquí se puede ver escrita la ecuación. El amoníaco es un electrolito débil porque solo un pequeño porcentaje de este puede puesto inicialmente en la disolución, se transforma en iones amonio e hidroxilo. Los ácidos y bases que son electrolitos fuertes, porque están completamente ionizados en disolución, se conocen como ácidos fuertes y bases fuertes. Aquellos que son electrolitos débiles, porque están parcialmente ionizados, se conocen como ácidos débiles y bases débiles. Cuando la reactividad solo depende de la concentración de iones H+, los ácidos fuertes son más reactivos que los ácidos débiles. Sin embargo, la reactividad de un ácido puede depender del anión, así como de la concentración del ion H+. Por ejemplo, el ácido fluorhídrico HF es un ácido débil. Solo se ioniza de forma parcial en disolución acuosa, pero es muy reactivo y ataca vigorosamente a muchas sustancias, incluido el vidrio. Esta reactividad se debe a la acción combinada
de los iones H+ y los iones F-. La tabla 4.2 lista los ácidos y las bases fuertes más comunes. Es conveniente que nos memoricemos para así identificar correctamente a los electrolitos fuertes y escribir ecuaciones iónicas netas. La brevedad de esta lista indica que la mayoría de los ácidos son débiles. En el caso del ácido sulfúrico H2SO4, solo el primer protón se ioniza por completo. Las únicas bases fuertes comunes son los hidróxidos metálicos solubles. La mayoría de los demás hidróxidos metálicos son insolubles en agua. La base débil más común es el amoníaco, el cual reacciona con agua para formar iones hidroxilo o H-. Entonces tenemos ácidos fuertes, el ácido clorhídrico HCl, ácido bromhídrico HBr, ácido yodhídrico HI, ácido clórico HClO3, ácido perclórico HClO4, ácido nítrico HNO3 y el ácido sulfúrico H2SO4. Y como bases fuertes tenemos hidróxidos de metales del grupo 1A, hidróxido de litio, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio y los hidróxidos de metales pesados del grupo 2A, como el hidróxido de calcio o el hidróxido de bario. Ahora vamos a realizar un ejercicio para comparar la intensidad de los ácidos. El ejercicio dice: los siguientes diagramas representan disoluciones acuosas de los ácidos HX, HY y HZ, donde por claridad se omiten las moléculas de agua, y debemos ordenarlos del más fuerte al más débil. Entonces observemos que en el ácido HX tenemos ciertas moléculas formadas y ciertos iones que no están unidos. En cambio, en el ácido HY no tenemos ninguna molécula formada y son solamente iones. Y en el ácido HZ tenemos más cantidad de cargas negativas y tenemos ciertas moléculas formadas. Entonces debemos analizar que se nos pide ordenar los tres ácidos del más fuerte al más débil con base en los esquemas de sus disoluciones. Y la estrategia que debemos plantear es que en los diagramas se puede determinar la cantidad de especies moleculares sin carga que están presentes. El ácido más fuerte es el que tiene más iones H+ y muy pocas moléculas no disociadas en disolución. El ácido más débil es el que tiene más moléculas no disociadas. Entonces el orden será ácido HY mayor al ácido HZ mayor al ácido HX. El ácido HY es un ácido fuerte porque está totalmente ionizado. No hay moléculas de HY en la disolución. Mientras que HX y HZ son ácidos débiles cuyas disoluciones consisten en una mezcla de moléculas y iones. Como HZ contiene más iones H+ y menos moléculas que HX, es un ácido más fuerte.
Si recordamos, los ácidos y las bases fuertes comunes, los que vimos en la tabla 4.2, y también que el amoníaco es una base débil, es factible hacer predicciones razonables acerca del comportamiento electrolítico de un gran número de sustancias solubles en agua. La tabla 4.3 que veremos a continuación resume nuestras observaciones sobre los electrolitos. Para clasificar una sustancia soluble como un electrolito fuerte, débil o no electrolito, simplemente se debe recorrer la tabla de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Primero se pregunta si la sustancia es iónica o molecular. Si es iónica, un electrolito fuerte. La segunda columna de la tabla indica que todos los compuestos iónicos son electrolitos fuertes. Si la sustancia es molecular, se cuestiona si es un ácido o una base. Es un ácido si tiene hidrógeno al principio de la fórmula química o contiene un grupo CO o H. Si se trata de un ácido, utilizamos la tabla 4.2 para determinar si es un electrolito fuerte o débil. Todos los ácidos fuertes son electrolitos fuertes y todos los ácidos débiles son electrolitos débiles. Si un ácido no aparece en la tabla 4.2, probablemente sea un ácido débil y por lo tanto un electrolito débil. Entonces, la tabla 4.3 resume el comportamiento electrolítico de compuestos iónicos y moleculares solubles más comunes. Tenemos entonces, cuando un compuesto es iónico, siempre es un electrolito fuerte. Todos son electrolitos fuertes, por lo tanto, ninguno es un electrolito débil y ninguno es no electrolito. Cuando el compuesto es molecular, al ser un electrolito fuerte serán los ácidos fuertes de la tabla 4.2. Para ser un electrolito débil son los ácidos débiles y las bases débiles, y no electrolitos serán los demás compuestos. Si la sustancia es una base, empleamos la tabla 4.2 para determinar si es una base fuerte. El amoníaco es la única base molecular que consideramos y la tabla 4.3 indica que es un electrolito débil. Por último, cualquier sustancia molecular que hemos hablado que no sea un ácido o amoníaco probablemente sea un no electrolito. Ahora realizaremos un ejercicio para identificar electrolitos fuertes, débiles y no electrolitos. El ejercicio dice:
Clasifique estas sustancias disueltas como electrolito fuerte, débil o no electrolito. Tenemos el CaCl2, HNO3, C2H5OH y el HCOOH y el KOH. El análisis que debemos hacer es que se nos proporcionan varias fórmulas químicas y nos piden clasificar cada sustancia como un electrolito fuerte, débil o no electrolito. La estrategia que debemos tener es que el método a seguir está esbozado en la tabla 4.3. Es posible predecir si una sustancia es iónica o molecular con base en su composición. La mayoría de los compuestos iónicos están formados por un metal y un no metal, mientras que la mayoría de los compuestos moleculares están constituidos solo por no metales. Dos compuestos se ajustan al criterio de los compuestos iónicos, el CaCl2 y el KOH. Puesto que la tabla 4.3 indica que todos los compuestos iónicos son electrolitos fuertes, así es como puede clasificarse a estas dos sustancias. Los tres compuestos restantes son moleculares. Dos, el HNO3 y el HCOOH, son ácidos. El ácido nítrico HNO3 es un ácido fuerte común, como lo muestra la tabla 4.2. Por lo tanto, es un electrolito fuerte. Como la mayoría de los ácidos son débiles, lo más seguro es que el HCOOH sea un ácido débil, es decir, un electrolito débil. El compuesto molecular restante, C2H5OH, no es ni un ácido ni una base, por lo que es un no electrolito. No obstante que el C2H5OH tiene un grupo OH, no es un hidróxido metálico, por lo tanto no es una base. En cambio, es miembro de una clase de compuestos orgánicos que tienen enlace COH, que se conocen como alcoholes. Los compuestos orgánicos que contienen el grupo COOH se conocen como ácidos carboxílicos, y las moléculas que tienen este grupo son ácidos débiles. Las propiedades de las disoluciones ácidas son muy diferentes de las disoluciones básicas. Los ácidos tienen un sabor agrio, mientras que las bases tienen un sabor amargo. No es buena idea probar las disoluciones químicas. Sin embargo, aquellos que han tenido ácidos en la boca, como el ácido ascórbico, la vitamina C, el ácido acetilsalicílico, la aspirina o el ácido cítrico en algunas frutas cítricas, conocen su característico sabor agrio. Los jabones que son básicos tienen el sabor amargo de las bases. Los ácidos pueden cambiar los colores de ciertos tintes en una forma específica que difiere del efecto de una base en ellos. Este es el principio del funcionamiento del indicador conocido como papel tornasol. Podemos ver en la figura el papel tornasol que está cubierto con tintes que cambian de color según su exposición a ácidos o bases. La base da un tinte azul al papel tornasol y el ácido le da un tinte rojo. Además, las disoluciones ácidas y básicas difieren en sus propiedades químicas de diversas formas importantes que veremos a continuación. Cuando se mezcla una disolución de un ácido
y una disolución de una base, ocurre una reacción de neutralización. Los productos de la reacción no tienen las propiedades características de la disolución ácida, pero tampoco las de la disolución básica. Por ejemplo, cuando el ácido clorhídrico HCl se mezcla con una disolución de hidróxido de sodio NaOH, produce agua y cloruro de sodio, sal. El agua y la sal son los productos de la reacción. Por analogía con esta reacción, el término sal se utiliza para señalar cualquier compuesto iónico cuyo catión proviene de una base. Por ejemplo, el ion sodio del hidróxido de sodio y cuyo anión proviene de un ácido, por ejemplo, el ion cloruro del ácido clorhídrico. En general, una reacción de neutralización entre un ácido y un hidróxido metálico produce agua y una sal. Debido a que el ácido clorhídrico, el hidróxido de sodio y el cloruro de sodio son electrolitos fuertes solubles en agua, la ecuación iónica completa es H más Cl más Na más OH menos produce H2O más Na más Cl menos. Por lo tanto, la ecuación iónica neta es que H más OH menos me produce H2O. Esta ecuación resume la característica esencial de la reacción de neutralización entre cualquier ácido fuerte y cualquier base fuerte. Los iones H y OH- se combinan para formar H2O. La figura 4.9 que veremos a continuación ilustra la reacción de neutralización entre el ácido clorhídrico y la base insoluble en agua MgOH2 hidróxido de magnesio. La ecuación molecular es que MgOH2 más 2HCl produce MgCl2 más 2H2O. Y la ecuación iónica neta es que MgOH2 más 2H produce Mg2 más 2H2O. Observemos que los iones hidroxilo, esta vez en un reactivo sólido, y los iones hidrógeno se combinan para formar agua. Debido a que los iones intercambian compañeros, las reacciones de neutralización entre ácidos e hidróxidos metálicos son reacciones de metátesis. Aquí podemos observar la figura 4.9 que nos muestra la reacción de neutralización entre el hidróxido de magnesio y el ácido clorhídrico. La leche de magnesia es una suspensión de hidróxido de magnesio insoluble en agua, MgOH2. Cuando se agrega suficiente ácido clorhídrico, HCl, ocurre una reacción que lleva a una disolución acuosa que contiene iones magnesio 2 y iones cloruro.
Ahora realizaremos un ejercicio que dice que para la reacción entre disoluciones acuosas de ácido acético CH3COOH e hidróxido de bario BaOH2, escribamos la ecuación molecular balanceada, la ecuación iónica completa y la ecuación iónica neta. El análisis que debemos hacer es que sean las fórmulas químicas de un ácido y una base, y nos piden escribir una ecuación molecular balanceada, una ecuación iónica completa y una ecuación iónica neta para su reacción de neutralización. La estrategia es que, como vemos en la ecuación 4.12, las reacciones de neutralización forman dos productos, agua y una sal. Se analiza el catión de la base y el anión del ácido para determinar la composición de la sal. Entonces, para la ecuación molecular balanceada, la sal contiene el catión de la base Ba2+, y el anión del ácido CH3COO-. Así, la fórmula de la sal es BaCH3COO2. De acuerdo con la tabla, este compuesto es soluble en agua. La ecuación molecular no balanceada para la reacción de neutralización es que CH3COOH más BaOH2+ produce H2O más BaCH3COO2. Para balancear esta ecuación se deben proporcionar dos moléculas de CH3COOH para generar los dos iones de CH3COO- y aportar los dos iones hidrógeno necesarios para combinarse con los dos iones OH- de la base. Entonces, la ecuación molecular balanceada es que 2CH3COOH más BaOH2 produce 2H2O más BaCH3O2. Para escribir la ecuación iónica completa, se deben identificar los electrolitos fuertes y romperlos en iones. En este caso, el BaOH2 y el BaCH3COO2 son compuestos iónicos solubles en agua y en consecuencia son electrolitos fuertes. Así, la ecuación iónica completa es que 2CH3COOH más Ba2 más 2OH- produce 2H2O más Ba2 más 2CH3COO-. Al eliminar el ion espectador bario, simplificar los coeficientes, resulta que la ecuación iónica neta es que 2CH3COOH más 2OH- produce 2H2O más 2CH3COO-. O simplificando los coeficientes, tenemos que CH3COOH más OH- produce H2O más CH3COO-. Puede determinarse si la ecuación molecular está balanceada contando el número de átomos de cada especie en ambos lados de la flecha. En ambos lados tenemos 10 hidrógenos, 6 oxígenos, 4 carbonos y un bario. Sin embargo, con frecuencia es más fácil verificar las ecuaciones contando los grupos. Hay dos grupos CH3COO, así como un bario y 4 átomos adicionales de hidrógeno y 2 de oxígeno de cada lado de la ecuación.
La ecuación iónica neta es correcta porque la cantidad de cada tipo de elemento y la carga neta son los mismos en ambos lados de la ecuación. Muchas bases, además del ion hidroxilo, reaccionan con protones para formar compuestos moleculares. Dos de ellas pueden encontrarse en el laboratorio y son el ion sulfuro y el ion carbonato. Estos dos iones reaccionan con ácidos para formar gases que tienen baja solubilidad en agua. El sulfuro de hidrógeno H2S, la sustancia que da a los huevos podridos su olor fétido, se forma cuando un ácido como el ácido clorhídrico reacciona con un sulfuro metálico como el sulfuro de sodio. La ecuación molecular es que 2HCl más Na2S produce H2S más 2NaCl y la ecuación iónica neta es que 2H más S2- produce H2S. Los carbonatos y bicarbonatos reaccionan con ácidos para formar dióxido de carbono. La reacción de CO3 o HCO3- con un ácido primero genera ácido carbónico. Por ejemplo, cuando el ácido clorhídrico se agrega al bicarbonato de sodio, produce NaCl más H2CO3. El ácido carbónico es inestable. Si este ácido está presente en disolución en suficiente concentración, se descompone para formar H2O y CO2, el cual escapa de la disolución como gas. La reacción global se resume mediante las siguientes ecuaciones. La ecuación molecular HCl más NaHCO3 produce NaCl más H2O más CO2 y la ecuación iónica neta que H más HCO3- produce H2O más CO2. Tanto el bicarbonato de sodio como el Na2CO3 se utiliza como neutralizadores en vertederos ácidos. Cualquiera de estas sales se agrega hasta que termine la efervescencia causada por la formación de CO2. Algunas veces se emplea el bicarbonato de sodio como un antiácido para aliviar el malestar estomacal. En ese caso, el ion bicarbonato reacciona con el ácido gástrico para formar dióxido de carbono. La reacción de un metal, ya sea con un ácido o con una sal metálica, se ajusta al patrón A más Bx produce AX más B. Por ejemplo, Zn más 2HBr produce ZnBr2 más H2 o Mn más PbNO32 produce MnNO32 más Pb. Estas reacciones se conocen como reacciones de desplazamiento debido a que un catión en la disolución es desplazado, es sustituido por un catión del elemento que se oxida.
muchos metales experimentan reacciones de desplazamiento con ácidos y producen sales e hidrógeno gaseoso. Por ejemplo, el magnesio metálico reacciona con ácido clorhídrico para formar cloruro de magnesio y gas hidrógeno. El metal se oxida fácilmente con el ácido, produciendo gas hidrógeno H2 y MgCl2. El número de oxidación del magnesio cambia de 0 a +2, un incremento que indica que el átomo perdió electrones y que por lo tanto se oxidó. El ion H+ del ácido disminuye su número de oxidación de +1 a 0, indicando que este ion ganó electrones y que por lo tanto se redujo. El número de oxidación del cloro es -1 antes y después de la reacción, indicando que ni se oxida ni se reduce. De hecho, los iones cloruro son iones espectadores eliminándose de la ecuación iónica neta. Mg más 2H+ produce Mg2+ más H2. Los metales también pueden oxidarse por disoluciones acuosas de distintas sales. Por ejemplo, el hierro metálico se oxida a Fe2+, con disoluciones acuosas de níquel 2+, como el NiNO3 La ecuación molecular sería Fe más NiNO3 produce Fe NO3 más Ni. Y la ecuación iónica neta sería que Fe más Ni2 produce Fe2 más Ni. La oxidación del hierro para formar iones férrico en esta reacción va acompañada por la reducción del ion níquel 2+ a níquel. Y recordamos que siempre que una sustancia oxida, otra debe reducirse. Ahora vamos a hacer un ejercicio que nos pide escribir las ecuaciones molecular iónica neta balanceada para la reacción de aluminio con ácido bromídrico. El análisis que debemos hacer es que debemos escribir dos ecuaciones, la molecular y la iónica neta, para la reacción de óxido-reducción entre un metal y un ácido. Y la estrategia es que los metales reaccionan con ácidos para formar sales e hidrógeno gaseoso. Para escribir la ecuación balanceada, debemos escribir las fórmulas químicas de los dos reactivos y después determinar la fórmula de la sal, la cual está compuesta del catión formado por el metal y el anión del ácido. Los reactivos dados son el aluminio y el ácido bromídrico. El catión formado por el aluminio es el Al3+,
y el anión del ácido bromhídrico es el ion bromuro. Así la sal formada en las reacciones AlBr3. Si se escriben los reactivos y productos y después se balancea la ecuación, se obtiene la ecuación molecular 2Al más 6HBr produce 2AlBr3 más 3H2. Tanto el ácido bromhídrico como el bromuro de aluminio son electrolitos fuertes solubles. Por lo tanto, la ecuación iónica completa es 2Al más 6H más 6Br produce 2Al3 más 6Br más 3H2. Como el ion bromuro es un ion espectador, la ecuación iónica neta es 2Al más 6H produce 2Al3 más 3H2. La sustancia que se oxida es el aluminio metálico porque su estado de oxidación cambia de 0 en el metal a más 3 en el catión, así que aumenta su número de oxidación. El H se reduce porque su estado de oxidación cambia de más 1 en el ácido a 0 en el H2. Y listo, eso sería todo el tema referente a ácidos, bases y reacciones de neutralización que corresponden a química básica. Recuerden que todas las dudas que tengan pueden dejarlas en el formulario que se encuentra abajo en la descripción o en los comentarios de la transmisión. Ahora hablaremos de líquidos y fuerzas intermoleculares, tema que corresponde a Química 1. Las propiedades de los líquidos y sólidos son muy diferentes de las de los gases, principalmente porque las fuerzas intermoleculares son más intensas en los líquidos y en los sólidos. En la tabla que veremos a continuación, la tabla 11.1, se hace una comparación de las propiedades de gases, líquidos y sólidos. En los líquidos, las fuerzas atractivas intermoleculares son lo suficientemente intensas para mantener muy juntas a las partículas. Así, los líquidos son mucho más densos y mucho menos compresibles que los gases. A diferencia de estos, los líquidos tienen un volumen definido independientemente del tamaño y la forma del recipiente que los contiene. Sin embargo, las fuerzas de atracción en los líquidos no son lo suficientemente intensas para evitar que las partículas se muevan una con respecto a otras. Entonces es posible verter cualquier líquido, el cual adoptará la forma del recipiente que ocupa. En los sólidos, las fuerzas de atracción intermoleculares son lo suficientemente fuertes para mantener muy juntas a las partículas y para fijarlas en su lugar. Los sólidos, al igual que los líquidos, no son muy compresibles porque las partículas tienen poco espacio libre entre ellas. Como las partículas de un sólido o líquido están bastante juntas, comparadas con las de un gas, es frecuente referirse a los sólidos y líquidos como fases condensadas. Aquí podemos observar la tabla 11.1 que muestra algunas propiedades características de los estados de la materia.
Los gases adoptan tanto el volumen como la forma del recipiente que lo contiene, se expande hasta llenar su contenedor, es compresible, fluye con facilidad y la difusión dentro de un gas ocurre con rapidez. En un líquido, este adopta la forma de la parte del recipiente que ocupa, no se expande para llenar el recipiente, es prácticamente incompresible, fluye con facilidad y la difusión dentro de un líquido ocurre lentamente. El sólido mantiene su propia forma y volumen, no se expande para llenar su recipiente, es prácticamente incompresible, no fluye y la difusión dentro de un sólido ocurre con extrema lentitud. En un sólido, los átomos pueden vibrar en su posición. Al aumentar la temperatura de un sólido también se incrementa el movimiento vibracional. Podemos ver en la figura el cloro, el bromo y el yodo que están formados por moléculas diatómicas vía enlace covalente. Sin embargo, debido a las diferencias en la intensidad de las fuerzas intermoleculares, existen tres diferentes estados a temperatura ambiente y presión estándar. El cloro es gaseoso, las partículas están separadas y tienen completa libertad de movimiento. El bromo es líquido, las partículas se encuentran muy cerca entre sí y están orientadas aleatoriamente, retienen su libertad de movimiento y cambian rápidamente de vecinos. Y el yodo, que es sólido, las partículas están muy juntas formando un arreglo ordenado y las posiciones son esencialmente fijas. La figura que vimos compara los tres estados de la materia. El estado de una sustancia depende en gran medida del equilibrio entre las energías cinéticas de las partículas y las energías de atracción entre las partículas. Las energías cinéticas, las cuales dependen de la temperatura, tienden a mantener a las partículas separadas y en movimiento. Las atracciones entre las partículas tienden a mantenerlas juntas. Las sustancias que son gaseosas a temperatura ambiente tienen atracciones entre sus partículas más débiles que las líquidas. Las sustancias que son líquidas tienen atracciones entre sus partículas más débiles que las de las sólidas. Los diferentes estados de la materia adoptados por los halógenos a temperatura ambiente es una consecuencia directa de una disminución en la intensidad de las fuerzas intermoleculares conforme analizamos el yodo, bromo y cloro en ese orden. Se puede cambiar una sustancia de un estado a otro calentándola o enfriándola, lo que modifica la energía cinética promedio de las partículas. Por ejemplo, el cloruro de sodio, un sólido a temperatura ambiente, funde a 1074 Kelvin y hierve a 1686 Kelvin a una atmósfera de presión. El cloro, un gas a temperatura ambiente, licúa a 239 Kelvin y solidifica a 172 Kelvin a una atmósfera de presión. Cuando la temperatura de un gas disminuye, la energía cinética promedio de sus partículas también se reduce, permitiendo que las atracciones entre las partículas primero las junten para formar un líquido y luego las fijen en su lugar para formar un sólido. Al aumentar la presión de un gas, se puede lograr transformaciones de gas a líquido o sólido porque la mayor presión junta a las moléculas entre sí, dando más efectividad a las fuerzas intermoleculares. Por ejemplo, el propano C3H8 es un gas a temperatura ambiente y una atmósfera de presión, mientras que el gas propano licuado es un líquido a temperatura ambiente porque está almacenado a presión muy alta.
Las intensidades de las fuerzas intermoleculares en diferentes sustancias varían en gran medida, pero en general son mucho más débiles que las fuerzas intramoleculares, los enlaces iónicos, metálicos o covalentes. Aquí podemos ver fuerzas intermolecular e intramolecular, la atracción intramolecular fuerte del enlace covalente y la atracción intermolecular débil. Por lo tanto, se requiere menos energía para vaporizar o evaporar un líquido o para fundir un sólido que para romper los enlaces covalentes. Por ejemplo, solo se requiere 16 kJ por mol para superar las atracciones intermoleculares del ácido clorhídrico líquido y vaporizarlo. En contraste, la energía requerida para romper el enlace covalente en el ácido clorhídrico es de 431 kJ por mol. De este modo, cuando una sustancia molecular, como el ácido clorhídrico, cambia de sólido a líquido o a gas, las moléculas permanecen intactas. Muchas de las propiedades de los líquidos, incluyendo sus puntos de ebullición, reflejan la intensidad de las fuerzas intermoleculares. Un líquido hierve cuando se forman burbujas de vapor dentro de él. Las moléculas de un líquido deben superar sus fuerzas de atracción para separarse y formar un vapor. Cuanto más intensa sea la fuerza de atracción, mayor será la temperatura a la que el líquido hierve. Asimismo, los puntos de fusión de los sólidos aumentan conforme crecen las intensidades de las fuerzas intermoleculares. Como veremos en la tabla 11.2 a continuación, los puntos de fusión y de ebullición de sustancias donde las partículas se mantienen unidas por enlaces químicos tienden a ser mucho más altos que en aquellas sustancias donde las partículas están unidas por fuerzas intermoleculares. En las moléculas eléctricamente neutras existen tres tipos de atracción intermoleculares: fuerzas de dispersión, atracciones dipolo-dipolo y enlaces de hidrógeno. Las dos primeras se conocen en conjunto como fuerzas de Van der Waals, en honor a Johannes van der Waals, quien desarrolló la ecuación para predecir la desviación de los gases del comportamiento ideal. Otro tipo de fuerza atractiva, la fuerza ion-dipolo, es más importante en las disoluciones. Todas estas interacciones intermoleculares son electrostáticas e implican atracciones entre especies positivas y negativas muy semejantes a los enlaces iónicos. Entonces, ¿por qué las fuerzas intermoleculares son mucho más débiles que los enlaces iónicos? Recordemos que las interacciones electrostáticas son más intensas conforme aumentamos la magnitud de las cargas y más débiles al incrementar la distancia entre las cargas. En general, las cargas responsables de las fuerzas intermoleculares son mucho menores que las cargas de los compuestos iónicos. Por ejemplo, a partir de su momento dipolar es posible estimar cargas de más 0.178 y menos 0.178 para los extremos de hidrógeno y cloro de la molécula ácido clorhídrico. Además, es frecuente que las distancias entre las moléculas sea mayor que las distancias entre los átomos unidos mediante enlaces químicos. Aquí vemos la tabla 11.2 donde muestra el punto de fusión y de ebullición de sustancias representativas. Tenemos enlaces químicos, sustancias como diamante, berilio, flúor de litio. Su punto de fusión está entre 3800, 1560, 1118 Kelvin y el punto de ebullición de 4300, 2742 y 1949 Kelvin. Y tenemos fuerzas intermoleculares de dispersión, dipolo-dipolo y enlace de hidrógeno en sustancias como nitrógeno, cloruro de hidrógeno y fluoruro de hidrógeno, con unos puntos de fusión y de ebullición mucho más bajos respecto a los de
los enlaces químicos, las sustancias con enlaces químicos. Podría pensarse que no hay interacciones electrostáticas entre átomos y o moléculas no polares eléctricamente neutras. Sin embargo, deben existir algunos tipos de interacciones de atracción porque los gases son polares, como el helio, el argón y el nitrógeno, pueden licuarse. Fritz London, un físico germano-estadounidense, fue el primero en proponer el origen de esta atracción en 1930. London observó que el movimiento de los electrones en un átomo o en una molécula puede crear un momento dipolar instantáneo o momentáneo. Por ejemplo, en un conjunto de átomos de helio, la distribución promedio de los electrones alrededor de cada núcleo es esféricamente simétrica, como vemos en la figura 11.4a. Tenemos los dos átomos de helio sin polarización. Los átomos son no polares y carecen de un momento dipolar permanente. Sin embargo, la distribución instantánea de los electrones puede ser diferente de la distribución promedio. Si pudiéramos congelar el movimiento de los electrones de un átomo de helio en un instante dado, ambos podrían estar en un lado del núcleo. Entonces, en este instante el átomo tendría un momento dipolar instantáneo, como se puede ver en esta parte de la figura, el dipolo instantáneo sobre el átomo B. Los movimientos de los electrones de un átomo influyen en los movimientos de electrones de sus átomos cercanos. El dipolo instantáneo de un átomo puede inducir un dipolo temporal en un átomo adyacente, ocasionando que los átomos se atraigan, como se muestra en la figura 11.4c, donde tenemos un dipolo inducido sobre el átomo A. Esta interacción de atracción se conoce como fuerza de dispersión o fuerza de dispersión de London, y solo es significativa cuando las moléculas están muy cercanas entre sí. La intensidad de la fuerza de dispersión depende de la facilidad con que la distribución de carga de una molécula pueda distorsionarse para inducir un dipolo momentáneo. La facilidad con que la distribución de carga se distorsiona se conoce como polarizabilidad de la molécula. Podemos pensar que la polarizabilidad de una molécula como una medida de la maleabilidad de su nube de electrones. A mayor polarizabilidad es más fácil distorsionar su nube de electrones y generar un dipolo instantáneo. Por lo tanto, las moléculas más polarizables tienen mayor fuerza de dispersión. En general, la polarizabilidad se incrementa al crecer el número de electrones en un átomo o en una molécula. Por lo tanto, la intensidad de las fuerzas de dispersión tiende a aumentar con el tamaño atómico o molecular. Como el tamaño molecular y la masa en general son paralelos entre sí, las fuerzas de dispersión tienden a incrementar su intensidad cuando aumenta la masa molecular. Esto se constata en los puntos de ebullición de los halógenos y los gases nobles. Aquí podemos ver puntos de ebullición de los halógenos y los gases nobles. La gráfica muestra cómo los puntos de ebullición
se incrementan conforme crece la masa molecular por el aumento de las fuerzas de dispersión, donde las fuerzas de dispersión son las únicas fuerzas intermoleculares en acción. En ambas familias, la masa molecular aumenta al descender por la tabla periódica. Las elevadas masas moleculares implican fuerzas de dispersión más intensas, lo que a su vez conducen a elevados puntos de ebullición. La forma molecular también influye en las magnitudes de las fuerzas de dispersión. Por ejemplo, el N-pentano y el neopentano tienen la misma fórmula molecular C5H12, aunque el punto de ebullición del N-pentano es 27 Kelvin, mayor que el del neopentano. La diferencia puede atribuirse a las distintas formas de las dos moléculas. La atracción intermolecular es mayor en el N-pentano porque sus moléculas pueden entrar en contacto en toda la extensión de la molécula, que es larga y de forma casi cilíndrica. Entre las moléculas del neopentano hay menos contacto debido a que son más compactas y casi esféricas. Las moléculas de N-pentano tienen más contacto entre sí que las moléculas de neopentano. Por lo tanto, el N-pentano tiene fuerzas de atracción intermoleculares más intensas y el punto más alto de ebullición. Una molécula lineal con gran área superficial permite el contacto intermolecular e incrementa la fuerza de dispersión. Una molécula esférica con pequeña área superficial disminuye el contacto intermolecular y las fuerzas de dispersión. La presencia de un momento dipolar permanente en las moléculas polares da origen a las fuerzas dipolo-dipolo. Estas fuerzas se originan de las atracciones electrostáticas entre el extremo parcialmente positivo de una molécula y el extremo parcialmente negativo de una molécula vecina. También pueden ocurrir repulsiones cuando los extremos positivos o negativos de dos moléculas están muy cercanos. Las fuerzas dipolo-dipolo son efectivas solo cuando las moléculas tienen mutua cercanía. Para observar el efecto de las fuerzas dipolo-dipolo, se pueden comparar los puntos de ebullición de dos compuestos con similar masa molecular. El acetonitrilo, con masa molecular 41 UMA y punto de ebullición 355 Kelvin, y el propano, con masa molecular 44 UMA y punto de ebullición 231 Kelvin. El acetonitrilo es una molécula polar con un momento dipolar de 3.9 D, así que existen fuerzas dipolo-dipolo. Sin embargo, el propano es esencialmente no polar, implicando la ausencia de fuerzas dipolo-dipolo. Puesto que el acetonitrilo y el propano tienen masas moleculares semejantes, entonces las fuerzas de dispersión son similares para estas dos moléculas. Por lo tanto, el alto punto de ebullición del acetonitrilo puede atribuirse a las fuerzas dipolo-dipolo. Para comprender mejor estas fuerzas, consideremos que las moléculas de CH3CN se juntan entre sí en los estados sólido y líquido. En el sólido, las moléculas se estructuran con el extremo del nitrógeno negativamente cargado de cada molécula cercano a los extremos de CH3 positivamente cargados de sus vecinos. En el líquido, que es la figura 11.7b, las moléculas son libres para moverse entre sí y su arreglo queda desordenado.
Esto significa que en cualquier instante dado están presentes las interacciones dipolo-dipolo atractivas y repulsivas. Sin embargo, no solo existen más interacciones atractivas que repulsivas, sino que también hay moléculas atrayéndose entre sí, que pasan más tiempo cerca una de otra que dos que se repelen. El efecto global es una atracción neta, lo suficientemente fuerte para mantener unidas a las moléculas en el CH3CN líquido y así evitar que se separen para formar un gas. Para moléculas de masa y tamaño aproximadamente iguales, la intensidad de las atracciones intermoleculares aumenta cuando crece la polaridad. En la figura 11.8 se observa esta tendencia. Observemos cómo se incrementa el punto de ebullición conforme aumenta el momento dipolar. Tenemos las masas moleculares, momentos dipolares y puntos de ebullición de varias sustancias orgánicas simples, y la polaridad creciente en la medida que aumenta la intensidad de las fuerzas dipolo-dipolo. Entonces vemos el propano con una masa de 44 UMA, momento dipolar 0.1 y punto de ebullición 231. El éter dimetílico con 46, 1.3 y 248, el acetaldehído con 44, 2.7 y 297, y el aceto nitrilo con 41, 3.9 y 355 Kelvin de punto de ebullición. La figura 11.9 que veremos a continuación muestra los puntos de ebullición de los compuestos binarios que se forman entre el hidrógeno y los elementos de los grupos 4A a 7A. Los puntos de ebullición de los compuestos que contienen elementos del grupo 4A se incrementan sistemáticamente al descender por el grupo. Esta es la tendencia esperada porque, en general, la polarizabilidad y por lo tanto las fuerzas de dispersión aumentan al crecer la masa molecular. Los tres miembros más pesados de los grupos 5A, 6A y 7A siguen la misma tendencia, pero el amoníaco, el agua y el ácido fluorhídrico tienen puntos de ebullición mucho más altos de lo esperado. En efecto, estos tres compuestos tienen muchas otras características que los distinguen de otras sustancias de masa molecular y polaridad similares. Por ejemplo, el agua tiene un punto de fusión elevado, un calor específico alto y un calor de vaporización elevado. Cada una de estas propiedades indica que las fuerzas intermoleculares son anormalmente intensas. Podemos observar entonces los puntos de ebullición de los hidruros covalentes de los elementos en los grupos 4A a 7A como función de su masa molecular. El grupo 7A está en verde, el grupo 6A en rosado, 5A en azul y 4A en naranja. Las fuertes atracciones intermoleculares en el ácido fluorhídrico, el agua
y el amoníaco resultan en los enlaces de hidrógeno. El enlace de hidrógeno es un tipo especial de atracción intermolecular entre el átomo de hidrógeno en un enlace polar, particularmente hidrógeno-flúor, hidrógeno-oxígeno, hidrógeno-nitrógeno, y un par de electrones de no enlace de un ion o átomo pequeño electronegativo cercano, usualmente de flúor, oxígeno o nitrógeno en otra molécula. Por ejemplo, un enlace de hidrógeno existe entre el átomo de hidrógeno de una molécula de fluoruro de hidrógeno y el átomo de flúor de una molécula adyacente de ácido fluorhídrico, como se muestra en la figura 11.10 que veremos a continuación. Los enlaces de hidrógeno pueden considerarse como un tipo de atracción dipolo-dipolo debido a que el nitrógeno, oxígeno y flúor son muy electronegativos. Un enlace entre el hidrógeno y cualquiera de estos tres elementos es muy polar. Con el hidrógeno en el extremo positivo, recordemos que el positivo a la derecha del símbolo dipolar representa el positivo del dipolo. El átomo de hidrógeno no tiene electrones internos, así el lado positivo del dipolo de enlace tiene la carga concentrada del núcleo de hidrógeno. Esta carga positiva es atraída hacia la carga negativa del átomo electronegativo de una molécula cercana. Como el hidrógeno es deficiente en electrones y es muy pequeño, puede acercarse mucho a un átomo electronegativo e interactuar fuertemente con él. Tenemos entonces aquí el enlace de hidrógeno, este es el enlace covalente intramolecular y el enlace de hidrógeno intermolecular. Ahora realizaremos un ejercicio de identificación de sustancias que pueden formar enlaces de hidrógeno. Nos preguntan que en cuál de estas sustancias es probable que un enlace de hidrógeno desempeñe un papel importante al determinar sus propiedades físicas. El metano, la hidracina, el fluoruro de metilo y el sulfuro de hidrógeno. El análisis que debemos hacer es que se nos proporcionan las fórmulas químicas de 4 compuestos y se pide predecir si estos pueden participar en un enlace de hidrógeno. Todos estos compuestos contienen hidrógeno, pero el enlace de hidrógeno generalmente se presenta solo cuando el hidrógeno se enlaza covalentemente con nitrógeno, oxígeno o flúor. La estrategia es que debemos analizar cada fórmula para ver si contiene nitrógeno, oxígeno o flúor directamente unido al hidrógeno. También debe haber un par de electrones de no enlace de un átomo electronegativo, usualmente nitrógeno, oxígeno o flúor, de una molécula cercana, lo cual puede descubrirse representando la estructura de Lewis de la molécula. El criterio mencionado elimina al metano y al sulfuro de hidrógeno, los cuales no tienen al hidrógeno enlazado a nitrógeno, oxígeno o flúor. También se elimina al fluoruro de metilo, cuya estructura de Lewis muestra un átomo central de carbono rodeado por 3 átomos de hidrógeno y un átomo de flúor. El carbono siempre forma 4 enlaces, mientras que el hidrógeno y el flúor forman uno cada uno. Como la molécula contiene un enlace carbono-flúor y no uno hidrógeno-flúor, no forma enlaces de hidrógeno. Sin embargo, en la molécula de la hidracina se encuentran enlaces nitrógeno-hidrógeno, y la estructura de Lewis muestra un par de electrones de no enlace en cada átomo de nitrógeno, lo que expresa que en los enlaces de hidrógeno puede existir entre las moléculas. Aunque en general es posible identificar las sustancias que participan en un enlace de hidrógeno
con base en su contenido de nitrógeno, oxígeno o flúor enlazado covalentemente al hidrógeno. Representar la estructura de Lewis para la interacción ofrece una forma de comprobarlo. Las energías de los enlaces de hidrógeno varían de 5 kJ por mol a 25 kJ por mol aproximadamente, cuando hay ejemplos aislados de energías de enlace de hidrógeno que se acercan a los 100 kJ por mol. Así, los enlaces de hidrógeno son en general más débiles que los enlaces covalentes, los cuales tienen entalpías de enlace de 150 a 1100 kJ por mol. No obstante, como los enlaces de hidrógeno son más fuertes que las fuerzas dipolo-dipolo o fuerzas de dispersión, desempeñan funciones importantes en muchos sistemas químicos, incluyendo aquellos de relevancia biológica. Por ejemplo, los enlaces de hidrógeno ayudan a estabilizar la estructura de las proteínas y también son responsables de la forma en la que el ADN transmite la información genética. Una consecuencia notable del enlace de hidrógeno se observa al comparar las densidades del agua líquida y el hielo. En la mayoría de las sustancias, las moléculas de sólido están empacadas de forma más densa que las del líquido, haciendo que la fase sólida sea más densa que la líquida. En cambio, la densidad del hielo a 0 grados centígrados, 0.917 gramos por mililitro, es menor que la del agua líquida a 0 grados centígrados, 1 gramo sobre mililitro. Así que el hielo flota en el agua líquida. La densidad más baja del hielo puede comprenderse en términos de los enlaces de hidrógeno. En el hielo, las moléculas de agua adoptan un arreglo abierto y ordenado, como veremos a continuación. Este arreglo optimiza los enlaces de hidrógeno entre las moléculas de agua vecinas. Sin embargo, estos enlaces de hidrógeno crean las cavidades en una imagen intermedia de la figura 11.11. Cuando el hielo se derrite, los movimientos de las moléculas ocasionan el colapso de la estructura. Los enlaces de hidrógeno en el líquido son más aleatorios que en el sólido, pero son lo suficientemente fuertes para mantener a las moléculas bastante unidas. Como consecuencia, el agua líquida tiene una estructura más densa que el hielo, implicando que una masa dada de agua ocupa un volumen más pequeño que la misma masa de hielo. Podemos observar la figura 11.11 en enlace de hidrógeno en el hielo. Los canales vacíos en la estructura del hielo hacen que el agua sea menos densa como un sólido que como un líquido. La expansión del agua cuando se congela, que podemos ver en la figura 11.12, es responsable de muchos fenómenos. Hace que los icebergs floten, que las tuberías se fracturen en los climas fríos, la densidad más baja del hielo comparada con la del agua líquida afecta en gran medida la vida sobre la Tierra. Debido a que el hielo flota, cubre la superficie del agua cuando un lago se congela en un clima frío, por lo que aísla el agua del fondo. Si el hielo fuera más denso que el agua, el hielo formado en la superficie del lago se hundiría hasta el fondo y el lago se congelaría por completo, y la mayor parte de la vida acuática no podría sobrevivir en tales condiciones.
también tenemos las fuerzas ion-dipolo. Una fuerza ion-dipolo existe entre un ion y una molécula polar, como podemos ver en la figura. Los cationes son atraídos hacia el extremo negativo de un dipolo, mientras que los aniones son atraídos hacia el extremo positivo. La magnitud de la atracción crece cuando la carga iónica o la magnitud del momento dipolar aumentan. Las fuerzas ion-dipolo son especialmente importantes para las disoluciones de sustancias iónicas en líquidos polares, como una disolución de cloruro de sodio en agua. Los extremos positivos de las moléculas polares están orientados hacia el anión cargado negativamente y los extremos negativos de las moléculas polares están orientados hacia el catión cargado positivamente. Es posible identificar las fuerzas intermoleculares que operan en una sustancia si se consideran su composición y estructura. Las fuerzas de dispersión están presentes en todas las sustancias. La intensidad de estas atracciones aumenta cuando se incrementa la masa molecular y depende de las formas moleculares. Las fuerzas dipolo-dipolo en las moléculas polares también son operativas, pero usualmente estas fuerzas tienen una menor contribución a la atracción intermolecular total que las fuerzas de dispersión. Por ejemplo, se estima que en el ácido clorhídrico líquido las fuerzas de dispersión corresponden al 80% de la atracción total entre las moléculas y el resto se debe a la atracción dipolo-dipolo. Los enlaces de hidrógeno, cuando están presentes, realizan una importante contribución a la interacción intermolecular total. En general, las energías asociadas con las fuerzas de dispersión y las fuerzas dipolo-dipolo están en el intervalo de 2 a 10 kJ por mol, mientras que las energías de los enlaces de hidrógeno se encuentran en el intervalo de 5 a 25 kJ por mol. Las atracciones ion-dipolo dan lugar a energías de aproximadamente 15 kJ por mol. Todas estas interacciones son considerablemente más débiles que los enlaces covalente y iónicos, los cuales tienen energías en el rango de cientos de kilojoules por mol. Cuando comparamos las intensidades relativas de las atracciones intermoleculares, debemos considerar las siguientes generalizaciones. Primero, cuando las moléculas de dos sustancias tienen masas moleculares y formas comparables, las fuerzas de dispersión son aproximadamente iguales en ambas sustancias. Las diferencias en las magnitudes de las fuerzas intermoleculares se debe a las diferencias en las intensidades de las atracciones dipolo-dipolo. Las fuerzas intermoleculares se vuelven más intensas conforme aumenta la polaridad de la molécula y aquellas moléculas capaces de tener un enlace de hidrógeno tienen las interacciones más intensas. Cuando las moléculas de dos sustancias difieren mucho en sus masas moleculares, las fuerzas de dispersión tienden a determinar cuál sustancia posee las atracciones intermoleculares más fuertes. En general, las fuerzas atractivas intermoleculares son más intensas en la sustancia con mayor masa molecular. En la figura podemos ver un método sistemático para identificar las fuerzas intermoleculares de un sistema en particular. Múltiples tipos de fuerzas intermoleculares pueden estar en acción en una sustancia o en una mezcla. En particular, las fuerzas de dispersión se presentan en todas las sustancias.
Entonces, partimos de preguntarnos si existen iones presentes. Si sí existen, nos preguntamos si hay moléculas polares implicadas. Si las hay, son fuerzas ion-dipolo. Si no las hay, son enlaces iónicos. Ahora, si no hay iones presentes, nos preguntamos si hay moléculas polares implicadas. Si no las hay, son solo fuerzas de dispersión. Si sí las hay, debemos preguntarnos si existen átomos de hidrógeno enlazados con átomos de nitrógeno, oxígeno y flúor. Si no existen, son fuerzas dipolo-dipolo, y si sí existen, son enlaces de hidrógeno. Estas dos son las llamadas fuerzas de Van der Waals, y a medida que avanzamos a la derecha del diagrama, la intensidad de la interacción crece. Es importante entender que los efectos de todas estas atracciones son aditivos. Por ejemplo, el ácido acético CH3COOH y el 1-propanol CH3CH2OH tienen la misma masa molecular, 60 UMA. Ambos pueden formar un enlace de hidrógeno. Sin embargo, un par de moléculas de ácido acético pueden formar dos enlaces de hidrógeno, mientras que un par de moléculas de 1-propanol solo pueden formar un enlace. Por lo tanto, es más elevado el punto de ebullición del ácido acético. Estos efectos son importantes especialmente para moléculas polares muy grandes como las proteínas, las cuales tienen múltiples dipolos sobre sus superficies. Estas moléculas se pueden mantener unidas en disolución en grado sorprendentemente alto debido a la presencia de múltiples atracciones dipolo-dipolo. Cuanto mayor sea el número de posibles enlaces de hidrógeno, más apretadas estarán las moléculas al mantenerse unidas. Por lo tanto, es más alto el punto de ebullición. Vemos que en el ácido acético, cada molécula puede formar dos enlaces de hidrógeno con una vecina. Por lo tanto, su punto de ebullición es de 391 Kelvin. En el 1-propanol, cada molécula puede formar un enlace de hidrógeno con una molécula vecina, y su punto de ebullición es más bajo, de 370 Kelvin. Ahora realizaremos un ejercicio de predicción de los tipos e intensidades relativas de las atracciones intermoleculares. Nos piden clasificar el BaCl2, el H2, el CO, el HF y el neón, en orden creciente de punto de ebullición. Debemos analizar que es necesario calcular las fuerzas intermoleculares en estas sustancias y emplear esa información para determinar los puntos de ebullición relativos. La estrategia es que el punto de ebullición depende en parte de las fuerzas de atracción en cada sustancia. Se necesita ordenarlas de acuerdo con la intensidad relativa de los diferentes tipos de atracción intermoleculares. Las fuerzas de atracción son más intensas en las sustancias iónicas que en las moleculares, por lo que el cloruro de bario debería tener el punto de ebullición más elevado. Las fuerzas intermoleculares de las sustancias restantes dependen de la masa molecular, la polaridad y los enlaces de hidrógeno. Las masas moleculares son 2 para el hidrógeno, 28 para el monóxido de oxígeno, 20 para el ácido fluorhídrico y 20 para el neón. El punto de ebullición del hidrógeno debería ser más bajo porque es no polar y tiene la menor masa molecular. Las masas moleculares del monóxido, del ácido y el neón son similares. Sin embargo, como el ácido fluorhídrico puede unirse por un enlace de hidrógeno, debería tener el punto de ebullición más elevado de los tres. Después está el monóxido de oxígeno, el cual es ligeramente polar y tiene la masa molecular más elevada. Por último, el neón, que es no polar, debería tener el punto de ebullición más bajo de estos tres. Por lo tanto, el orden predicho de los puntos de ebullición es que el hidrógeno tiene menor punto de ebullición que el neón, menor que el del monóxido de oxígeno, menor que el del ácido fluorhídrico y menor que el del cloruro de bario.
Los puntos de ebullición reportados en la literatura, respectivamente en ese orden, son 20 Kelvin, 27 Kelvin, 83 Kelvin, 293 Kelvin y 1813 Kelvin, en concordancia con las predicciones que hicimos. Ahora vamos a ver algunas propiedades de los líquidos, como la viscosidad. Algunos líquidos como la melaza y el aceite para automóviles fluyen muy lentamente. Otros como el agua y la gasolina fluyen con facilidad. La resistencia de un líquido a fluir se conoce como viscosidad. Cuanto más viscoso sea un líquido, fluirá más lentamente. La viscosidad se mide determinando el tiempo que tarda cierta cantidad de un líquido en fluir a través de un tubo delgado vertical. La viscosidad también se determina midiendo la velocidad a la que esferas de acero caen a través del líquido. Las esferas caen más lentamente cuando aumenta la viscosidad. Podemos observar la comparación de las viscosidades. En la imagen, la Sociedad de Ingenieros de Automóviles ha establecido una escala numérica para indicar la viscosidad del aceite del motor. Un SAE 40 es un mayor número, mayor viscosidad y un vaciado más lento. SAE 10 es menor número, menor viscosidad y un vaciado más rápido. Por eso podemos ver que en el mismo tiempo este ha ocupado mayor volumen dentro del recipiente. La viscosidad se relaciona con la facilidad con la que las moléculas del líquido se mueven unas con respecto a otras. Esto depende de las fuerzas atractivas entre las moléculas y de si sus configuraciones tienden a enredarse. Por ejemplo, las moléculas largas podrían enredarse como el espagueti. Para una serie de compuestos relacionados, la viscosidad aumenta con la masa molecular, como podemos ver en la tabla 11.4. Las unidades del Sistema Internacional para la viscosidad son kilogramo por metro por segundo. Para cualquier sustancia dada, la viscosidad disminuye cuando la temperatura aumenta. Por ejemplo, el octano tiene una viscosidad de 7.06 por 10 a la menos 4 kilogramos sobre metro por segundo a 0 grados Celsius y es de 4.33 por 10 a la menos 4 kilogramos sobre metro por segundo a 40 grados Celsius. A temperaturas más altas, la energía cinética promedio más elevada de las moléculas supera con mayor facilidad las fuerzas de atracción entre las moléculas. Podemos ver entonces la viscosidad de una serie de hidrocarburos a 20 grados centígrados. El hexano tiene una viscosidad de 3.26 por 10 a la menos 4, el heptano a 4.09 por 10 a la menos 4, octano 5.42 por 10 a la menos 4, nonano 7.11 por 10 a la menos 4 y el decano 11.42 por 10 a la menos 3. Ahora, otra propiedad es la tensión superficial. La superficie del agua se comporta casi como si tuviera una piel elástica, como lo demuestra la capacidad de ciertos insectos de caminar sobre el agua. Este comportamiento se debe al desequilibrio de las fuerzas intermoleculares en la superficie del líquido. Como veremos en la figura a continuación, las moléculas en el interior son atraídas por igual en todas direcciones, pero aquellas en la superficie experimentan una fuerza neta hacia el interior. Esta fuerza neta tiende a jalar a las moléculas de la superficie hacia adentro, reduciendo así el área superficial y haciendo que las moléculas de la superficie se junten más. En la figura veremos la visión molecular de la tensión superficial y que un zancudo no se puede hundir debido a la elevada tensión superficial del agua. Podemos ver que sobre cualquier molécula de la superficie no existe una fuerza hacia arriba para cancelar la fuerza hacia abajo. Esto significa que cada molécula superficial tiene un tirón neto hacia abajo
Y aquí en el interior podemos ver que en cualquier molécula anterior, cada fuerza se equilibra con una fuerza que tira en dirección opuesta, lo cual implica que las moléculas interiores no sienten un tirón neto en cualquier dirección. Como las esferas tienen el área superficial más pequeña para su volumen, las gotas de agua adoptan una forma casi esférica. Esto explica la tendencia del agua a formar gotas cuando hace contacto con una superficie hecha de moléculas no polares, como la hoja de loto o un automóvil recién encerado. Una medida de la fuerza neta hacia el interior que debe superarse para expandir el área superficial de un líquido está dada por su tensión superficial. La tensión superficial es la energía requerida para aumentar el área superficial de un líquido en una unidad. Por ejemplo, la tensión superficial del agua a 20 grados Celsius es 7.29 por 10 a la menos 2 Joule sobre metro cuadrado, lo que significa que debe aplicarse una energía de 7.29 por 10 a la menos 2 joules para incrementar en un metro cuadrado el área superficial de una cantidad dada de agua. El agua tiene una tensión superficial elevada debido a sus fuertes enlaces de hidrógeno. La tensión superficial del mercurio es incluso mayor, 4.6 por 10 a la menos 1 Joule sobre metro cuadrado, debido a sus más fuertes enlaces metálicos entre los átomos de mercurio. Las fuerzas intermoleculares que enlazan entre sí moléculas similares, como los enlaces de hidrógeno en el agua, también se conocen como fuerzas de cohesión. Las fuerzas intermoleculares que enlazan a una sustancia con una superficie se conocen como fuerzas de adhesión. El agua colocada en un tubo de vidrio se adhiere al vidrio debido a que las fuerzas de adhesión entre el agua y el vidrio son más grandes que las fuerzas de cohesión entre las moléculas de agua. Por lo tanto, la superficie curva o menisco del agua tiene forma de U. Sin embargo, en el caso del mercurio, la situación es diferente. Los átomos de mercurio pueden formar enlaces entre sí, pero no con el vidrio. Así, las fuerzas de cohesión son mucho mayores que las fuerzas de adhesión, y el menisco tiene forma de U invertida. Cuando se coloca en agua un tubo de vidrio de diámetro pequeño o capilar, el agua asciende por el tubo. El ascenso de líquidos por tubos muy angostos se conoce como acción capilar. Las fuerzas de adhesión entre el líquido y las paredes del tubo tienden a aumentar el área superficial del líquido. La tensión superficial del líquido tiende a reducir el área, por lo que el líquido asciende por el tubo. El líquido asciende hasta que la fuerza de gravedad sobre este equilibra las fuerzas de adhesión y de cohesión. La acción capilar ayuda al agua y a los nutrientes disueltos a moverse hacia arriba a través de las plantas. Y entonces en la figura 11.19 podemos ver las formas de meniscos para el agua y el mercurio en los tubos de vidrio. Debido a que la adhesión es mayor que la cohesión, las moléculas de agua tocando el vidrio se adhieren más a la pared que entre sí, formando una superficie cóncava. Como la cohesión es mayor que la adhesión en el mercurio, las moléculas de este en contacto con el vidrio se adhieren menos a la pared que entre sí, formando una superficie convexa. Y listo, eso sería todo por el tema correspondiente a líquidos y fuerzas intermoleculares, y también es todo por la tutoría de hoy. Recuerden que todas las dudas que tengan pueden dejarlas en el formulario que se encuentra abajo en la descripción o en los comentarios de la transmisión. Espero que esta tutoría haya sido de su agrado y que pasen buena noche.